Luego de que se marchó de la compañía unos días después, Stone Cold Steve Austin fue detenido por golpear a su mujer, solo porque ella se negó a realizar algún acto explícito con él. ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Fanáticos del Wrestling. Hoy les traemos un especial sobre una de las leyendas más grandes de la WWE, Stone Cold Steve Austin. Desde su imponente debut hasta su emotivo retiro, exploraremos cada una de las facetas de su carrera y su vida personal. El 18 de diciembre de 1964 nació el pequeño Steven James Anderson, o mayormente conocido como Esteban Augusto, la Fría Piedra, o Stone Cold Steve Austin, como prefieran. El originario de Austin, Texas, era un simple jugador de fútbol americano de la Universidad de Texas, hasta que un día se unió a la escuela de lucha libre de Chris Adams, el Gentleman, donde aprendió lo básico en aspecto técnico, pero no le enseñaron lo que es lo más importante en el wrestling, el kayfabe, ya que en ese entonces se cuidaba mucho del negocio del wrestling, ya que no se sabía qué eran las luchitas falsas, así que el pobre Esteban se pensaba que iba a tener que pelear de verdad. Steve Austin comenzó luchando con su nombre de pila en ese entonces, Steve William, el apellido de su padrastro. Pero luego su nombre fue cambiado por el booker de Memphis, Dutch Mental, y se le colocó Steve Austin, ya que se llamaba Steve y venía de Austin. Más tarde Austin debutó en la famada WCW, cargando con su hermosa cabellera y la hermosa es de su maestro Chris Adams, su manager Jenny Adams. Nos van, qué galán. Tan solo llegar, Austin comenzó cosechando logros, ganando el NWA Television Champion, manteniéndolo durante casi un año, perdiéndolo, pero ganándolo otra vez, manteniéndolo por más de 100 días, siendo el Stunning Steve Austin. Luego de este tiempo siendo el Stunning One, Steve Austin forma el equipo de Hollywood Blondes, con Brian Pillman, sí, el mismo de... ¿Quién diría que Stone Cold como pareja tendría grandes logros? Los Hollywood Blondes eran lo que es el equivalente a Pretty Deadly hoy en día, solo que con éxito y campeonatos. Los rubios de Hollywood llegaron a ser campeones en parejas de la WCW, con un reinado bastante largo, aunque lo perdieron por una lesión de Brian Pillman. Luego Stone Cold lo traicionó y dejó de ser el Stunning y se convirtió en el campeón de los Estados Unidos de la WCW. Lo perdió, pero lo recuperó el mismo día, aunque lo perdió el mismo día. Luego de unas lesiones, la Fría Predecilla fue despedida por teléfono de la WCW por supuestamente no tener lo necesario. Luego fue contratado por el hombre que ha visto el potencial en los mejores del mundo, Paul Heyman, quien lo conocía muy bien ya que fue su manager. Steve Austin comenzó a atacar y parodiar la WCW, siendo el comienzo para que la piedra en el invierno se convierta en el verdugo de la WCW. Luego de un tiempo en la ACW, a finales del 1995, fue el presunto final de Steve Austin, pero el nacimiento del infame The Ringmaster, siendo contratado por el entonces WWF para aportar el campeonato del $1.000.000 de Ted DiBiase. The Ringmaster los destrozó a todos, hasta que llegó la storyline con Savio Vega, el cual Ted DiBiase lo quería de chofer. Entonces Austin lo venció en WrestleMania, pero en la revancha estaba en juego la carrera de DiBiase, y Austin perdió el combate por descalificación a propósito para deshacerse de DiBiase y convertirse en el hombre que conocemos, Stone Cold Steve Austin. Luego en King of the Ring se dio lo mejor para él. En la final se enfrentó a Jack the Snake Roberts, que en ese momento hacía de cristiano rehabilitado, así que en la promo del final creó su famosa frase: Austin 3:16, dice que acabo de patearte el trasero, como parodia a Juan 3:16, uno de los versículos de la Biblia más usados por los cristianos. Luego se concentró en tener una rivalidad con los Hart, para convertirse en campeón mundial, aunque se encontró con el recién contratado Brian Pillman. Luego de deshacerse de Pillman, fue contra los Hart, concretamente contra el Hart campeón Bret Hart. Con su personaje antisistema se metió al Royal Rumble, eliminando a casi todos, aunque al entrar Hart lo eliminó por la espalda. Aunque Stone Cold no le importó, se metió de nuevo en la batalla real y la ganó. Le negaron su oportunidad, aunque aún así se enfrentó a Bret Hart en WrestleMania 13 en la lucha de sumisión, en la que obviamente no iba a ganar Stone Cold, aunque se desmayó, demostrando ser duro como una piedra al nunca rendirse. Para Stone Cold enfrentarse a la Hart Foundation, salió con Shawn Michaels, con el cual ganó los campeonatos en pareja,
Aunque Mr. se menciona, los compañeros los perdió, ya que Shawn Michaels tuvo una lesión. Pero si me dieran una moneda por cada vez que Stone Cold se lesiona a un compañero en parejas, tendría 2. Lo cual no es mucho, pero es raro que pase 2 veces. Luego su obsesión con los Hart lo llevó a enfrentarse a Owen Hart por el campeonato intercontinental, en el cual se le rompió el cuello, ganándolo estando lesionado. Hay algo que este joven no haga bien. Aunque la fría piedra quería seguir y seguir, el jefe de la compañía tuvo que intervenir y lo obligó a dejar sus campeonatos en pareja ganados en el pasado con Dunlop después de la lesión de Shawn Michaels y el campeonato intercontinental. Esto fue el inicio de su rivalidad con Mr. McMahon, ya que nadie le dice qué hacer a Stone Cold. Luego de volver le quitó la oportunidad de ganar el título La Roca Seca, porque él quería derrotar a Owen él mismo, así que firmó un contrato de consentimiento en el cual se estipulaba que él lucharía bajo su propio riesgo, así que bajo esas condiciones Stone Cold vencería a Owen Hart, recuperando su campeonato, aunque luego renunciaría a su título tirando al mar al negarse a defenderlo ante La Roca, quien él había vencido la noche antes. Luego ganó el Rumble y se enfrentó a Shawn Michaels, ganando el campeonato de la WWF por primera vez, así comenzando la era del terror de Austin hacia la autoridad. En esta era Stone Cold realizó humillaciones contra los McMahon, tomó muchas cervezas y realizó constantes cambios de diseños en campeonatos mundiales, consiguiendo exactamente 6 reinados. Luego de perder su último reinado como campeón mundial por culpa de McMahon y Booker T, se enfrentó en acabar con este último hasta llegar al límite de pelear en un supermercado. Luego de esto vino la debacle de Stone Cold, ocasionada por un mal uso de su personaje que tanto le costó construir, y la negación de Hulk Hogan de participar en un combate de WrestleMania contra él. En cambio, Stone Cold enfrentándose a un Scott Hall alcoholizado, ganando a duras penas el combate que originalmente estaba pactado a perder, ausentándose al Raw de la noche siguiente por 2 semanas. Luego de errores y errores de los creativos con sus storylines, llegó la gota que colmó el vaso. Stone Cold se negó a perder contra un Brock Lesnar que llevaba pocos meses en la compañía, en una lucha clasificatoria sin construcción alguna. Entonces, cuando eso pasó, lo único que hizo fue marcharse de la compañía. Vince salió el Raw siguiente a hablar sobre lo ocurrido con Stone Cold, diciendo que no lo iban a borrar de la historia, pero que estaba mal lo que hizo y no sería parte de su compañía, explicando todo lo malo que había hecho la Piedra Fría, además de explicar el por qué Stone Cold le debía una disculpa a todos, aunque al final le expresó su gratitud. Pero luego en ese mismo show, Vince usó a The Rock como manera de desahogo para dejar mal parado a Stone Cold, humillándolo públicamente hasta eliminar su mercancía de las tiendas. Hasta le sacaron un documental y todo. Muchos atacan a Stone Cold por su falta de profesionalismo en ese momento, aunque él siempre era el primero en llegar y el último en irse. Resulta que él se negó a perder contra Brock Lesnar porque simplemente pensaba que era malo para los negocios que él perdiera en un combate sin construcción simplemente para poner a la bestia over. Él comentó que le encantaba a Brock Lesnar y perdería contra él sin problemas, pero no en un combate sin sentido alguno para la historia. Además que dañaría ferozmente la credibilidad que tardó 7 años y medio en construir. Luego de que se marchó de la compañía unos días después, Stone Cold Steve Austin fue detenido por golpear a su mujer, solo porque ella se negó a realizar algún acto explícito con él. Stone Cold dejó a su mujer llena de moretones, incluso ella misma pensaba que tenía la clavícula rota. Luego de la golpiza, su mujer llamó a la policía. Stone Cold estuvo a punto de ir a prisión, pero su esposa Debra lo evitó, aunque Stone Cold tuvo que cumplir 1 año de libertad condicional. Después de dicho asunto, ahora Debra se dedica a ayudar víctimas de abuso, pero ¿por qué Stone Cold hizo eso en dicho momento? Pues Debra afirmó que la agresividad de su exmarido provenía del uso abusivo de esteroides. Luego de estos altercados, Stone Cold volvió unos meses después para patearle el trasero a Eric Bischoff y tener su último combate de tiempo activo contra La Roca, para retirarse oficialmente la noche después, aunque continuó teniendo apariciones esporádicas en la empresa para hacer sus famosos stoners. Luego fue introducido en el Salón de la Fama en 2009 por su mayor rival, Vincent Kennedy McMahon, además de que volvió a tener su último combate contra Kevin Owens en WrestleMania 38. Y recuerda, suscríbete y mira el contenido de tu canal fanático de wrestling, porque ya tú sabes que si no te suscribes, eres un jobber.